Bueno, les decía que gracias. Al inicio le decía a los chicos y a vos, Silvia, también, que ya te lo dije, que me siento parte del servicio de la familia Neumo Güemes, y estoy muy contenta de estar en este momento porque ciertamente no puedo estar más de acuerdo. Bueno, fantástico lo que dijo Marcos, y estar de acuerdo en tantos conceptos que has vertido, Silvia. Hablar del seguimiento post-COVID, la verdad es que no es sencillo. No es sencillo porque, bueno, ahí es una entidad nueva, hay muchas cosas que no conocemos en el mundo, que estamos definiendo, y los tiempos epidemiológicos entre Europa y nosotros por ahí nos han permitido aprender mucho. El aprendizaje ha sido diario con esta situación, y mucho de los ingleses. Yo creo que ellos han estado como referentes desde el inicio de la pandemia, dando conceptos muy claros, y con el post-COVID ha sucedido lo mismo. Y cuando he visto el nombre que vos decías, una mirada federal del seguimiento post-COVID, bueno, ciertamente me imaginé, y porque te conozco, en este pensamiento de dar esta mirada desde una provincia que, si bien responde a un sistema de salud organizado como en toda la Argentina sobre tres subsistemas, tiene la particularidad, al menos Tucumán, que es lo que conozco y mucho, de ser el subsistema de gestión estatal el que da prácticamente todas las respuestas en salud. Y en esta epidemia eso ha sido muy marcado, tanto con la COVID aguda como ahora con el seguimiento post-COVID. Hemos tenido pacientes con cobertura social, incluso con prepagas, que han pedido ser internados en el sistema público de gestión estatal. Bueno, mínimamente yo quiero hacer una breve reseña histórica del post-COVID, breve también las definiciones actualmente aceptadas, porque para poder generar un programa en salud, sobre todo en salud pública, donde el Estado debe tomar mucha responsabilidad en el gasto de esta política sanitaria, las definiciones deben ser lo más claras y consensuadas posibles para poder justificar ciertas acciones. Bueno, las manifestaciones más frecuentes del post-COVID en general, no tan específico como lo diste, Silvia, a la parte de qué esperar en los pulmones, y el programa de nuestro Ministerio de Salud. Esperábamos nosotros mientras estaban todas estas, mientras se venía la avalancha de los pacientes con COVID agudo, y un poco en los antecedentes de otros coronavirus conocidos y de otros cuadros virales severos que comprometen al pulmón con distrés respiratorio. Y bueno, esperábamos síndrome postviral, estrés postraumático, y como neumonólogos, la verdad que fuimos a prestar mucha atención a esto de las secuelas fibrosantes. Pero a decir verdad, ver que junto con el pico de la primera ola, cuando empezábamos a bajar los casos, empezaban a surgir manifestaciones tantas y diversas que eran hasta de respuestas y actitudes contradictorias desde la misma medicina, empezamos a escuchar los pacientes. Porque esta entidad, el post-COVID, ha sido primero descrita por comunidades de pacientes. Este médico, Paul Garner, escribió el 5 de mayo del año pasado en el blog de opinión de British Medical Journal, escribió y lo subió a su tweet a esto de que se sintió por 7 semanas en una montaña rusa de mala salud, emociones extremas y de una situación extrema de enfermedad.
Y el hilo de este tweet fue muy grande, incluso empezaron a generarse grupos de Facebook. Grupo de pacientes de Facebook hizo este videíto que se llama Un mensaje en la botella, Long COVID SOS, y es un video cortito. Yo he hecho algunas capturas de pantalla del video, donde ellos ya describían los síntomas, prácticamente todos los que estamos haciendo, los que ahora asistimos en el paciente post-COVID. Se hacían las preguntas que decían, a ver, estas preguntas se las hacemos a los médicos y entre ellos no se ponen de acuerdo en la respuesta que nos dan. Mejoraremos, el daño es irreversible, vamos a morir por esto, nos vamos a recuperar en algún momento, la calidad de vida va a ser nuevamente como la teníamos antes de la COVID aguda. También notaban la presión laboral, porque les decían no es para tanto, ustedes ya deben regresar al trabajo, y después de breves reportes, en octubre de 2020 surgió esta publicación del Instituto Nacional de Investigación en Salud, coordinado por la doctora Maxwell, que se trata de un consenso de expertos y de experiencias de pacientes, donde lo primero que ellos buscaban era destacar el impacto tanto físico como psicológico de esta situación de COVID persistente, que ellos llamaron Viviendo con COVID-19. Hay alguien que no está silenciadito y se escucha. Bueno, ellos en este consenso remarcaban la necesidad de establecer un diagnóstico provisorio para que sea reconocido por los sistemas de salud, por los empleadores, por las agencias gubernamentales. Nosotros también lo necesitábamos por las ART, y en ese momento se destacó en este trabajo que el long COVID posiblemente era más que un solo síndrome, era un síndrome post-UTI, un síndrome de fatiga postviral, un COVID a largo plazo, un daño orgánico permanente. Acá ya remarcaban que no tenía relación con la gravedad de la enfermedad aguda, y que al igual que la enfermedad aguda, que es multisistémica, debía ser considerado de manera integral. Y entonces, ante esto, los nombres realmente importan. Yo me voy a ayudar de esto que conocemos de memoria, que es este esquema de un grupo médico de la Escuela de Medicina de Harvard, que salió en mayo del año pasado, que nos mostraban a la COVID aguda como este proceso con estadios, con la clínica, con posibles tratamientos. Pero he aquí que si nosotros prolongábamos la línea de tiempo por más de las 4 semanas previstas, donde englobábamos al cuadro agudo 3 a 4 semanas, y que casi arbitrariamente lo pusimos como límite a este de 4 semanas, decía, si prolongábamos el eje horizontal, veíamos en muchos pacientes las manifestaciones de diferentes órganos y sistemas, el compromiso psicológico y el compromiso en la calidad de vida en general que estos pacientes experimentaban. Y la profusión de denominaciones fue grandísima. COVID persistente o prolongada, long COVID, viviendo con COVID, síndrome subagudo por COVID, COVID en curso, síndrome post-COVID. Todos estos nombres, estas denominaciones son debidas a que desconocemos la historia natural del post-COVID, desconocemos los mecanismos patogénicos de los cuadros persistentes, y como decía recién, la fecha de inicio del post-COVID se definió arbitrariamente en más de 4 semanas. La CDC, con esta cuestión de nuestros amigos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, de simplificar los términos,
le llama condiciones post-COVID. Y en esto engloba todo trastorno o alteración que persista más de 4 semanas después de la infección aguda. Y acá reconoce 3 subtipos: el COVID persistente, los síntomas como consecuencia del daño de múltiples órganos, cardiológico, pulmón, piel, neurológico, riñón, etc. Y las consecuencias del tratamiento de la COVID aguda o de la hospitalización prolongada. A decir verdad, nosotros tomamos en general las definiciones de nuestros amigos los ingleses. Y llamamos COVID, cuando digo nosotros, este equipo que trabajó en el programa de la provincia. Y consensuamos que la infección aguda son los signos y síntomas hasta por 4 semanas. Si aparecen síntomas entre las 4 hasta las 12 semanas, se trata del COVID-19 sintomático continuo. Son todos los signos y síntomas presentes desde las 4 hasta las 12 semanas. Si tenemos cuadros posteriores a las 12 semanas, hablamos de síndrome post-COVID. Y acá englobamos a todos los síntomas y signos que persisten por más de 12 semanas y no son atribuibles a ningún diagnóstico alternativo. Y son signos y síntomas que pueden presentarse simultáneamente en un mismo paciente, que pueden desaparecer y reaparecer, que pueden reagudizarse. No sé si se nota acá en este triángulo, que yo puse un triangulito menor, porque quizás puedan descender estos síntomas o desaparecer, o podemos ya enfrentarnos a un post-COVID como una situación crónica de salud, y desde las políticas sanitarias, desde la salud pública, a ese paciente que cronifica su estado, debemos darle otro tipo de respuesta. Luego, los suizos, y algo que también están de acuerdo los que definieron de esta forma de las guías NICE y Royal College, que están unidos en estas definiciones, dijeron que vamos a llamar a COVID-19 prolongado, COVID-19 persistente y long COVID, tanto al COVID continuo como al síndrome post-COVID. Pero cuando haya una necesidad puntual de estudios, tratamientos, procedimientos diagnósticos, marcamos la diferencia según los tiempos. Bueno, acá están las manifestaciones, los signos y síntomas persistentes, las manifestaciones pulmonares, las extrapulmonares, las secuelas relacionadas a la internación. Fíjense que está la aclaración que excluimos las manifestaciones que representan reagudización o agravamiento de una condición patológica previa a la infección aguda. ¿Y esto por qué? Porque es un paciente con fibrosis pulmonar que hizo COVID y agravó su cuadro de fibrosis, o EPOC, o diabetes, o hipertensión. Nosotros no lo reconocemos como post-COVID, porque tanto, a ver, al subsistema que este paciente tenga acceso, debe saber que tiene que seguir recibiendo tratamiento y estudios por su condición patológica de base. Y la reagudización es una condición de su patología de base provocada por la COVID aguda. Acá están la mayoría, los síntomas y signos persistentes referidos en general, no tanto por prevalencia, si bien creo que los puse así, las manifestaciones pulmonares. Silvia hizo referencia a estos patrones de fibrosis que persisten en la tomografía, manifestaciones extrapulmonares, las secuelas relacionadas a la internación. Estamos viendo mucha patología relacionada a una internación prolongada, y que le sumamos la soledad. Han sido internaciones en soledad, donde los médicos tenían un horario de entrada, el control de enfermería, los familiares no podían verlos,
Eso ha provocado muchos efectos emocionales, más allá de las úlceras por decúbito, pérdida de masa, masa muscular, alternaciones cognitivas, las secuelas derivadas de procedimientos, estenosis de tráquea, por venopunturas, por sondajes. La prevalencia del post-COVID es ampliamente variable en la bibliografía. Miren, están descriptos, yo acá lo puse del 5 al 80%. Esta variabilidad es por todo lo que venimos hablando, porque hay dificultad para establecer una definición de caso, falta de criterios para definir el tiempo de recuperación, diferentes tiempos de aparición o persistencia de los síntomas, la gran variabilidad de pacientes estudiados, y esto más o menos lo vemos acá en este cuadrito donde puse varios de los estudios, y miren, con un N diverso, con una gravedad diversa, con metodología diversa, pero no es diversa la prevalencia de síntomas, y los más comunes son los que hemos referido y lo que nosotros vemos en el consultorio. Esto es otra cosa que Marcos lo habló, lo dijo Silvia: cualquier paciente puede desarrollar COVID-19 prolongado independientemente de la gravedad de su infección aguda. Sin embargo, es más frecuente en mujeres de edad media entre los 40 y 45 años, y los factores de riesgo que conocemos: la gravedad de la COVID aguda, la internación si fue en UTI+, si tuvo soporte ventilatorio, sobre todo asistencia respiratoria mecánica, bueno, la edad ya dijimos, y las comorbilidades previas. Estos dos estudios han sido muy conocidos en 2020, de julio de 2020 este grupo del Gemelli, y de noviembre de 2020 este grupo de Michigan, donde han hecho un seguimiento a más de 4 semanas y a 12 o más, y estaban marcados los síntomas que persisten. Más de 60% de pacientes experimentaron 3 o más síntomas de manera prolongada, el compromiso en la calidad de vida, toda la parte emocional y las alteraciones del sueño, etc. Bueno, y las hipótesis también son variadas, muchas especulativas, pero puse las 4 que tienen más consistencia y evidencia en estudios: la viremia persistente, que se ha estudiado sobre todo la persistencia del virus en el sistema gastrointestinal, en la mucosa nasal, y esto podría quizás producir como una respuesta inmunológica diferente y una persistencia de los síntomas. Bueno, la enfermedad grave generada por la fase inflamatoria, sí, sabemos que los pacientes que están siendo estudiados con síndrome post-COVID aún tienen elevadas las interleuquinas, diferentes fracciones del complemento, etcétera, etcétera. También hay, y esta es la que más peso está teniendo últimamente, la evidencia de autoanticuerpos en la COVID-19 que permiten una respuesta deficiente del sistema inmunológico y prolongada. Sería muy lindo detenernos en los estudios que hay en base a esta hipótesis etiopatogénica del post-COVID, y bueno, por supuesto, los efectos de medicamentos y de técnicas de soporte utilizadas que ya mencionamos. Nosotros tenemos pacientes en rehabilitación por polineuropatías, por esteroides, y tenemos efectos sobre la función hepática por la ivermectina, que acá en Tucumán se ha utilizado en el tratamiento de la COVID. Bueno, y vamos a seguir estudiando y aprendiendo más de esto. El tema es que nosotros, cuando fuimos convocados, a ver, la ministra de Salud de la provincia de Tucumán es la doctora Rosana Chala, y la verdad que ella un poco tiene una visión bastante
amplia desde la pandemia en sus comienzos, cuando en enero, febrero ya comenzó a generar los protocolos y los programas para preparar el sistema, para ver cómo enfrentábamos la avalancha de casos. Y para el post-COVID también recuerdo que a mí me convocó a fines de octubre, noviembre de 2020, para que comencemos con un grupo a tratar de ver los médicos, enfermeras, todo el personal de salud que había tenido COVID, porque ella quería que tengan un reintegro seguro al trabajo, y estábamos viendo que tenían todas estas manifestaciones que después hemos ido aprendiendo mucho más. Entonces nosotros, ante todo esto que veíamos, que estudiábamos, vemos que el post-COVID exige brindar una atención integrada y en el entorno ambulatorio, generar algoritmos de estudios, desarrollar un enfoque multidisciplinario y generar e informar las prioridades de investigación. Este manejo multidisciplinario lo aprendimos de este grupo para comenzar a generar también nosotros el programa de rehabilitación integral del paciente post-COVID. Este programa fue puesto acá, la del medio es la doctora Chala, que es la ministra de Salud, es el doctor Medina Ruiz, que es la mano derecha, sería el subministro de Salud, y la subsecretaria de Salud, la doctora Lucía Cebes. Esto fue el 6 de agosto cuando se lanzó el programa. Para contarles del programa, lo situó en Tucumán, que aparte de ser una provincia con todos estos paisajes bellísimos, es densamente poblada, es chiquitita y tiene 1.500.000 habitantes. Nosotros en la última sala de situación, para mostrarles a ustedes, este es de la sala de situación del 20 de septiembre, nosotros todos los lunes nos reunimos en sala de situación, donde la Dirección de Epidemiología nos muestra cómo es la situación semana a semana. Estas han sido las 2 olas en Tucumán, un pico en octubre, la otra el pico en junio. Ahora estamos, gracias a Dios, descendiendo como en todo el país. Estos son los indicadores de la última sala de situación: 197.000 casos, 3.368 fallecidos, tenemos recuperados el 97%, esta es la tasa de letalidad, que es 1.7, y el sistema de salud nuestro, el sistema de gestión estatal, está organizado en áreas programáticas. La oeste, la este, la centro y la sur. Y cada una tiene sus hospitales de cabecera, centros de asistencia primaria, policlínicos, centros de asistencia de la mujer, de diabetes, infantil, etcétera, etcétera. Nosotros organizamos el trabajo, este modo de estar organizado nuestro sistema de salud en áreas programáticas, áreas operativas, CAPS, policlínicos, es una ventaja porque nos permite centralizar los programas en salud. Y nosotros lo pensamos de esa forma y dijimos, vamos a generar nodos post-COVID, multidisciplinarios. Los nodos están pensados que sean en la asistencia de segundo y primer nivel, para no sobrecargar el primer nivel de salud. Pero, mientras tanto, y para no dilatar el comienzo del programa, se han generado nodos en hospitales de primer nivel. El área centro tiene estos nodos, son 2 nodos en el área este, los 2 nodos del área oeste, Hospital de Tafí del Valle y la Policlínica Lomas de Tafí, y en el área sur, a la que yo pertenezco, los 3 hospitales referentes hasta ahora. Al momento hay 13 nodos, la idea es generar 25 o más. Son centros de asistencia integral multidisciplinaria, hay clínica médica, médica generalista, médicos de familia, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, enfermería, especialistas, neumonología, cardiología, neurología, psiquiatría y psicología,
Vamos a ir agregando especialidades, y si no están en el nodo, tenemos la referencia para, cercana al nodo para enviar en interconsulta o para generar los estudios. Acá tengo fotitos de algunos nodos. Este es el equipo mío del Hospital de Concepción, con el director del Hospital de Concepción, la doctora López, que es la coordinadora de telemedicina, el kinesiólogo Petersen es el que coordina todo el programa, y nosotros nos programamos en procesos. Voy rapidito acá, pero hicimos un proceso para el paciente internado y un proceso para el paciente ambulatorio. El paciente internado, antes de ser de alta, recibe un plan post-COVID, donde se le marca qué especialistas debe ver. Generalmente, lo primero, antes de marcar los turnos, se le dice que va a ser llamado por la telemedicina a las 48, 72 horas. Priorizamos los graves y los de factores de riesgo, y también se le da al paciente, o por escrito, o detallado por el médico que da de alta, los síntomas de alerta que ellos deben mencionar cuando tengan la llamada. El ingreso al programa se hace por consulta espontánea y turno por gestión pacientes, por la página del ministerio a partir de este botoncito amarillo donde ingresa y se le pide los datos, o por la aplicación TucSalud, que es una aplicación para los teléfonos que tienen sistema Android, que también comienzan a marcar los datos, bajan la aplicación y aparece el botoncito amarillo donde ellos ingresan al programa. Acá está telemedicina, que es el primer contacto que el paciente tiene. Se lo llama a las 48, 72 horas, y esta llamada es esencialmente para determinar el grado de COVID que el paciente presentó durante la internación, identificar los factores de riesgo y definir la visita. Si va a ser presencial o telefónica antes de las 4 semanas, según el riesgo que el profesional de la telemedicina haya evaluado con este cuestionario que ya les voy a mostrar, o a las 4 semanas, 6 semanas, 12 semanas, según los algoritmos que hemos generado. Este es el cuestionario, que es facilísimo de aplicar. El profesional de telemedicina no tarda más de 15, 20 minutos de tener una visión funcional integral del paciente, de sus síntomas, de toda la parte de alta, de la valoración de comorbilidades, de la valoración funcional y social, y marcamos un cronograma de estudios. Acá ponemos que la tomografía o la imagen a las 12 semanas, mientras el paciente esté clínicamente bien, el test de marcha de cuerpo. Bueno, ¿por qué? Porque, como decía Silvia, hubo una demanda de tomografías increíble, con un gasto tremendo en salud, y acá remarcamos al profesional de telemedicina hacer prevalecer el juicio clínico. La verdad que uno ve con la pandemia cómo no solo hemos comprometido nuestro juicio clínico los médicos, también todos, los políticos, los medios de comunicación, los periodistas, todos tienen un poco obnubilado el juicio, porque realmente creo que escuchar pacientes que, como dice Silvia, hacen una demanda espontánea excesiva, pero porque escuchan por la televisión que dicen que el control post-COVID es obligatorio, con tomografía, con laboratorio, con dímero D, con etcétera, 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 y bueno, entonces los pacientes reclaman lo que ellos escuchan que deben hacer. La primera consulta nos permite determinar el grado de severidad que tuvo el paciente, identificar los factores de riesgo, conocer la autopercepción de su estado integral, y identificar tempranamente al paciente que pueda presentar síndrome post-COVID. Estos son datitos que Martín Petersen, que es el kinesiólogo que yo les mencioné, nos facilita todas
las semanas. Esto es del 6 de agosto que comenzamos hasta el 17 de septiembre por telemedicina, es decir, ingreso por la web o por la app, botoncito amarillo, 2.140 pacientes. Consultas espontáneas, 3.089, son 5.229 pacientes. De las consultas espontáneas, bueno, la máxima consulta el clínico, neumonólogo, cardiólogo. Salud mental, la consulta espontánea es menos porque es raro que un paciente reclame espontáneamente la consulta con el psicólogo o el psiquiatra. Generalmente nosotros hacemos la derivación con turno protegido, como hacemos la derivación con turno protegido a todo, a estudios, a todos. Y telemedicina, de los 2.140 pacientes que ingresaron desde el 6 de agosto, ya llamó al 99,2%, me queda un paciente o unos cuantos pacientes pendientes por llamar que quizás ya hayan sido contactados en estos días. El programa incluye la Escuela de Pacientes, que es un programa del Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, generado para pacientes con diabetes, pacientes con autismo, chicos, niños diabéticos, chicos con dislexia, y también generamos la Escuela de Pacientes post-COVID. Nosotros en Concepción tuvimos una reunión pequeñita, porque no hicimos demasiada publicidad ni difusión, con algunos del personal de nuestro hospital que había tenido COVID, y la idea es que esté coordinado por un especialista y por un paciente, y poder escuchar la demanda de los pacientes, su carga sintomática, cuánto es emocional y cuánto realmente requiere de una consulta. También hacemos reuniones virtuales, vamos a hacer, todavía no hicimos, están programadas, para discusión multidisciplinaria de pacientes problema. Hicimos mucha capacitación desde el personal de admisión, cómo los tienen que recibir a los pacientes, indicarles del botoncito amarillo. Ateneos, ya tuvimos ateneos de casos clínicos, el miércoles 29 tenemos otro, donde no solo presentamos los referentes del programa, sino otros especialistas que son invitados. Este miércoles invitamos especialmente a la doctora Norma Naval, al doctor Tazar, que es cardiólogo, y también están en marcha, porque ya hubo reuniones con la Dirección de Investigación del Ministerio, para generar protocolos de investigación con los datos que vayamos generando. Acá les puse algunos mensajes de pacientes que les pedí que me los escriban. Algunos son más básicos, otros más poéticos. La enfermedad fluye y refluye, no desaparece. Mi familia piensa que los síntomas son por ansiedad. Mis empleadores reclaman que vuelva al trabajo. Pensé que me estaba volviendo loca por no mejorar en el marco de tiempo establecido. El médico me dijo que no hay ninguna razón para creer que dure tanto. Y yo les digo que los síntomas van y vienen, dijo un médico que tuvo COVID. Son extraños y aterradores. El agotamiento es severo, real, y forma parte de la enfermedad. Y todos necesitamos el apoyo y el amor de la comunidad que nos rodea. Y esta es una enfermera del hospital a la que le diagnosticamos microembolias, está anticoagulada ya. Mi falta de aire es real, la tos también. No puedo hacer esfuerzos. Por favor, doctora, dígame qué me pasa. Bueno, muchas gracias por la atención. La verdad que el programa es riquísimo, lo siento como hijito propio. Agradezco tanto la confianza que la doctora Chala, la doctora Cebes y todo el equipo ha depositado en mí y en los colegas de distintas especialidades con los que trabajamos. Y me despido con esta foto de la parroquia del Carmen, donde está la imagen de la Virgen de la Merced, porque hoy es 24 de septiembre,
Día de la Virgen de la Merced, día de la batalla de Tucumán, donde Manuel Belgrano marcó uno de los hitos más grandes en el camino de nuestra independencia. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Beatriz, gracias por compartir. No te conocía, ha sido un gusto escucharte. Bueno, si les parece, estaría bueno un poquito charlar sobre lo que ya veníamos escuchando. Betty, la verdad que escuchando lo tuyo me surgieron varias cosas a mí, y quizás para que opinemos un poco todos. La verdad que es todo un tema esto del síndrome post-COVID. Me pareció interesante esta disquisición entre como síntomas prolongados y luego ya efectivamente un post-COVID. Y una de las cosas que me surgen en esto que vos también planteabas de que no hay algoritmos, es el problema de hasta dónde estudiamos un post-COVID, ¿no? Porque los síntomas, como ahí estaba escrito en esto final que compartiste, están, o sea, las personas sienten diferentes cosas, algunas más, por así decirlo, objetivas y otras no tanto, pero la anosmia persistente está, la fatiga persistente está, entonces el tema es hasta dónde, y pasa mucho por... no sé si por suerte o no, uno diría por suerte, que estamos encontrando quizás que con síntomas persistentes los estudios que tenemos disponibles son normales, con lo cual uno a priori pensaría que no hay una secuela que va a ser definitiva, pero no lo sabemos tampoco. Entonces, bueno, contención de estos pacientes y más, y bueno, es hasta dónde sí, hasta dónde no, no sé qué les parece al resto. Así es. Creo que para muchos de estos problemas referidos por los pacientes, las escuelas de pacientes donde ellos se reúnen, se escuchan entre ellos, son muy enriquecedoras, porque adquieren seguridades que la pandemia mediática no les da. Realmente escuchan mucho y sufren mucho. Y marcar el alta, como decía Silvia, en algunos pacientes es sencillo y les gusta, pero en otros pacientes, ¿cuándo damos de alta? ¿Cuándo decimos que el Por eso mismo, nosotros vemos e insistimos en este programa, y los centros, los nodos post-COVID de la provincia, por ahí no tienen quizás todas las especialidades, pero sí tienen muchos kinesiólogos, tienen terapistas ocupacionales y tienen fonoaudiólogos. Y realmente son ellos los que logran un trabajo increíble para que este desacondicionamiento sea realmente transitorio y no se prolongue en el tiempo. Bueno, y después lo que son daños orgánicos, bueno, eso sí, seguro son seguidos por los especialistas y es otro capítulo. Sí. Total, otro capítulo, digamos, pero por eso planteaba, digo, muchos por suerte les están viendo normales, tipo disneas con ecocardiogramas normales, espirometrías normales, a todas pruebas. No hay un daño evidenciable, pero la disnea está. Entonces, bueno, la contención que vos decís es fundamental, se quedan tranquilos, y lo de la desinformación mediática también me parece complicado, porque esto que vos decías, el paciente viene exigiendo como, bueno, este es mi plan, mi tomografía, mi laboratorio, mi espirometría, y bueno, y capaz que son, como decía Silvia, pacientes que afortunadamente fue muy leve, ni siquiera han tenido neumonía. Entonces, bueno, explicar todo eso es complejo. Complejo, y creo que también aportando el momento de la sociedad en el que llega el momento de la evolución incluso del mismo ser humano. La última pandemia la vivimos sin medios de comunicación, sin televisores, sin internet, sin un montón de cosas, donde la demanda, pues, sin sistemas de salud, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo responder a eso? A preguntas que todos los días se van sumando, desde la demanda de los pacientes hasta de nuestra propia demanda para nosotros mismos. Entonces, naturalmente, creo que realmente es inabarcable, es inhumano, y nosotros lo estamos sintiendo mucho, tratar de responder todo hasta las últimas consecuencias, me parece.